Autor, el apóstol Pablo de Tarso. Fecha, aproximadamente entre los años 56 y 58 después de Cristo, durante su estancia en Corinto. Destinatarios, la Iglesia en Roma, compuesta por creyentes judíos y gentiles. Propósito de la carta. Pablo escribe para presentar una exposición sistemática del Evangelio, mostrar que la salvación es únicamente por gracia mediante la fe, unificar a judíos y gentiles bajo el mismo Evangelio, preparar el camino para su futura misión hacia España. En la perspectiva reformada, Romanos es la explicación más completa de la doctrina de la justificación por la fe sola fide. Estructura de Romanos 1. Saludo e introducción. 1 al 7, Pablo se presenta como siervo de Cristo, apóstol llamado por Dios, apartado para el Evangelio. Aquí deja claro que el Evangelio fue prometido en el Antiguo Testamento, tiene como centro a Jesucristo, revela que Jesús es el Hijo de Dios resucitado con poder. Enfoque reformado. El Evangelio no es una idea humana, sino el plan eterno de Dios revelado en Cristo. 2. Acción de gracias y deseo de visitar Roma. 8 al 15, Pablo expresa su deseo de fortalecer espiritualmente a los creyentes. Observa que el ministerio es mutuo, para ser mutuamente confortados por la fe. La fe cristiana edifica tanto al maestro como al discípulo. 3. El tema central de toda la carta, 16 al 17, estos dos versículos son considerados el corazón de Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Aquí Pablo afirma 4 verdades fundamentales. A. El Evangelio es poder de Dios. No es simplemente información religiosa. Es el medio mediante el cual Dios salva eficazmente a los pecadores. En la teología reformada esto se relaciona con el llamamiento eficaz. Cuando Dios aplica el Evangelio por el Espíritu Santo, transforma el corazón. B. La salvación es para todo aquel que cree. Primero al judío, también al gentil. No existen dos caminos de salvación. Hay un solo Evangelio. C. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Esta frase ha sido objeto de mucha reflexión. En la interpretación reformada significa principalmente la justicia perfecta que Dios otorga gratuitamente al creyente mediante Cristo. No es una justicia producida por el ser humano. Es una justicia imputada. D. El justo por la fe vivirá. Esta cita del libro de Habacuc, 2:4, fue decisiva para Lutero. Según la interpretación reformada, la justificación es por fe, no por obras, no por méritos, no por ceremonias religiosas. 4. La ira de Dios contra la humanidad, 18 al 32, aquí comienza el diagnóstico del problema humano. Antes de presentar la gracia, Pablo explica por qué toda la humanidad necesita un Salvador. A la ira de Dios, verso 18, la ira de Dios no es un arrebato emocional. Es su santa oposición al pecado. Dios es amor, pero también es perfectamente santo y justo. Ve la revelación general, 19 al 20, uno de los pasajes más importantes de la doctrina reformada. Pablo enseña que Dios se ha revelado mediante la creación, el universo, el orden de la naturaleza, la conciencia humana. Nadie puede decir, no sabía que Dios existía. La creación da suficiente evidencia de la existencia y el poder de Dios. Sin embargo, esa revelación no basta para salvar. Muestra la responsabilidad humana y la necesidad del Evangelio. C. La depravación humana, 21 al 23. Aunque conocieron a Dios, no lo glorificaron, no le dieron gracias, cambiaron su gloria por ídolos. La idolatría comienza en el corazón antes que en las imágenes. D. Dios los entregó, versos 24, 26, 28, esta expresión aparece 3 veces. Es una de las más solemnes del capítulo. No significa que Dios obligue a pecar, significa que retira su gracia restrictiva y permite que las personas sigan el camino que han elegido. En la teología reformada, esto se entiende como un acto de juicio divino. En la espiral del pecado, Pablo describe un deterioro progresivo. 1. Rechazo de Dios. 2. Idolatría. 3. Corrupción moral. 4. Desorden sexual. 5. Mente reprobada. 6. Toda clase de injusticias. El pecado nunca permanece estático. Siempre avanza. F. El catálogo de pecados. 29 al 31, Pablo enumera numerosas expresiones del pecado. Injusticia, avaricia, maldad, envidia, homicidio, engaño, soberbia, desobediencia a los padres, falta de misericordia. Esto muestra que todos, y no solo quienes cometen pecados públicamente notorios, están bajo el pecado. G. El versículo 32. El capítulo concluye con una observación inquietante. No solo practican el pecado, también aprueban que otros lo practiquen. Esto revela una conciencia endurecida. Grandes doctrinas presentes en Romanos 1.
Desde una perspectiva reformada, este capítulo enseña la soberanía de Dios, la autoridad del Evangelio, la justicia de Dios, la ira santa de Dios, la revelación general, la pecaminosidad universal, la depravación total, entendida como que el pecado afecta todas las dimensiones de la persona, no que cada individuo sea tan malo como podría llegar a ser. La necesidad absoluta de la gracia, la justificación únicamente por la fe. Aplicaciones pastorales. 1. El Evangelio sigue siendo el único poder para salvar. Ninguna filosofía, sistema moral o esfuerzo humano puede reconciliar al pecador con Dios. 2. Toda persona necesita a Cristo. Romanos 1 prepara el camino para Romanos 3, donde Pablo concluye que no hay justo, ni aun uno. 3. La idolatría adopta muchas formas. No se limita a imágenes. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón puede convertirse en un ídolo. 4. La creación revela a Dios, pero el Evangelio revela el camino de salvación. La revelación natural hace a la humanidad responsable ante Dios, mientras que la revelación especial en Cristo anuncia la gracia salvadora. Idea central del capítulo. Romanos 1 enseña que Dios ha dado a conocer su poder y su gloria a toda la humanidad, pero las personas han rechazado esa revelación y han caído en idolatría y pecado. Como resultado, toda la humanidad está bajo el justo juicio de Dios y necesita desesperadamente el Evangelio de Jesucristo, en el cual se revela la justicia de Dios que justifica por la fe a todo aquel que cree. Este diagnóstico prepara el desarrollo del resto de la carta, donde Pablo mostrará cómo Dios salva a pecadores únicamente por su gracia, mediante la obra de Cristo y la fe en Él.